ha resucitado el Señor. Fue la gran noticia de aquel día, domingo glorioso. Ha resucitado el Señor. Fue la gran noticia en primera plana en todos los diarios de Jerusalén. En primera plana. Extra, extra, extra. Aquel que murió en la cruz, ese Jesús, aseguran sus seguidores que está vivo, ha resucitado. Extra, extra, extra. Y así que se está apareciendo a los suyos. Está vivo, ha resucitado. Ese fue el mensaje, esa fue la gran frase del día que ha durado hasta el día de hoy. Ha resucitado el Señor, ha resucitado aquel que murió en aquella cruz. Y ustedes pueden imaginar si hubiera existido pues la tecnología y por todos los canales televisivos, era la noticia del día. Todo respecto a Jesús. Jesús está vivo, aseguran sus seguidores. Jesús ha resucitado. No está el cuerpo en la tumba. Lo robarían, lo escondieron sus seguidores y un sinnúmero de temáticas referentes a la resurrección. Ha resucitado el Señor, se convirtió en el credo fundamental de la iglesia naciente, la iglesia que conocimos, la iglesia, saben decir, la iglesia, bueno, la iglesia que inició, la que es, no es la iglesia primitiva, pero así lo conocemos. Pero este credo declara la verdad histórica y objetiva de la resurrección de Jesús. Los evangelios aseguran contundentemente o demuestran la resurrección de Cristo con tres evidencias. Brevemente las anuncio. En primer lugar, los evangelios dicen la tumba estaba vacía. Sí, la tumba estaba vacía, es decir, el cuerpo de Cristo o del Señor Jesús ya no estuvo presente en esa tumba. Y ninguna alternativa hasta el día de hoy, ninguna alternativa ha explicado jamás la desaparición del cuerpo de Jesús. Esa es una gran evidencia. Número dos, el Señor fue visto por muchos, o el Señor se hizo visible o se presentó en varias ocasiones a los suyos, a sus seguidores, empezando por las mujeres. Pablo asegura en Gálatas que Jesús se presentó a más de 500 santos, es decir, a más de 500 creyentes. El último, él, como un abortivo, se me manifestó a mí, dice así. Así que esto asegura que no son alucinaciones. Es más, Jesús por 40 días continuó en la tierra enseñando o hablando sobre el reino de los cielos con sus discípulos. Así nos asegura Hechos, así nos asegura Lucas. Y número 3, finalmente los discípulos fueron transformados. No fueron los mismos a partir de ese día. Solo la resurrección puede explicar cómo, o puede explicar el cambio de la duda a la fe, el cambio de la cobardía al coraje. Ahora los discípulos no tienen temor de nada. Están dispuestos a enfrentar la misma muerte para testificar de Cristo. El cambio de la tristeza al gozo. ¿Se acuerdan de todos sumidos en la tristeza? Y 2 discípulos dice que iban de camino a Emaús y estaban tan, como decimos acá, bajados de ánimo, tan tristes, con un pesar. Y Jesús se hizo presente y les acompañó y les dijo: ¿de qué conversan? ¿Qué pasa? ¿Por qué estáis así? Y no se dieron cuenta que era el Señor. Pero al final Jesús se reveló claramente y ellos dijeron: oh, es el Señor. Y Él desapareció de su mirada, de sus miradas. Así que aquella tristeza se volvió en gran gozo y ha permanecido así para nosotros también. Así que adoramos a un Cristo no solamente crucificado, adoramos a un Cristo también resucitado. Y esta es la base, esta es la esencia y el fundamento del Evangelio, del poder del Evangelio. Es decir, descansa
en este Cristo crucificado y resucitado. Jesús, en sus propias palabras, en Lucas 24:46 dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Palabras del Señor, la cuarta vez que enseña sobre su muerte y resurrección a sus discípulos. Y los apóstoles, de igual manera, el mismo mensaje bajo el mismo fundamento. Tenemos aquí el ejemplo de Pablo. Hechos 17:3 dice que él, por todo lugar donde iba, estaba declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo resucitase de los muertos, y que resucitase de los muertos, que padeciese, también, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo predico, dice, es el Cristo, es el Mesías. Y así lo encontramos también en Corintios capítulo 15, en el primer libro, versículo 3 y 4. Lo que les enseño lo he recibido de esta manera, dice Pablo: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que también resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el apóstol Pedro continuó con el mismo mensaje. Él dice: nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:3. Y lo vamos a encontrar en toda la Biblia. Pero bien, esta no solo es una declaración contundente y un credo famoso de la iglesia, es la verdad, es la esencia de nuestra fe. Pero en esta mañana quisiera abordar con ustedes lo que Pablo continúa en Colosenses capítulo 2 y 3, donde él nos trae una enseñanza, y yo creo la enseñanza más contundente y aplicativa sobre la Pascua de Resurrección. En esta ocasión el apóstol Pablo nos revela el fundamento de nuestra identidad cristiana y qué implicaciones éticas tiene que ver para nuestra vida, qué implicaciones éticas tiene que ver para nuestra vida hoy. Pablo de manera sucesiva nos va a presentar 4 acontecimientos principales en la obra salvadora, en la obra redentora de Jesús. Concretamente, Pablo nos va a hablar de su muerte. En segundo lugar, nos va a hablar de su resurrección. Y en tercer lugar, nos va a hablar de su exaltación. Y finalmente, nos va a hablar de su venida. Pero él dice que estos acontecimientos, su muerte, su resurrección, su exaltación, su venida, no solo hacen referencia a Cristo, sino que también nos comparte con nosotros. Es decir, en otras palabras, dice apóstol Pablo, que estamos completamente unidos con Cristo. Sí, unidos con Cristo. ¿De qué manera lo estamos? Ahora sí, busquen Colosenses en primer lugar, capítulo 2, versículo 20. Él elabora las implicaciones de la resurrección para con su pueblo, para con sus seguidores, para con nosotros. Y es importante considerar todo esto que vamos a ir examinando, de estos 4 puntos que señala él: su muerte, resurrección, exaltación y venida. Él dice: ustedes, en primer lugar, versículos 2 y 20, han muerto con Cristo. Así nos dice en el 2:20. Déjeme primero mencionarlo. En el capítulo 3:1 dice: ustedes también han sido resucitados con Cristo. Señala esa palabra que dice con Cristo, muertos con Cristo. 3:1 dice resucitados con Cristo. Versículo 3 del capítulo 3: ustedes también, dice, su vida está escondida con Cristo. Ahí está la exaltación. Y finalmente el versículo 4 dice, al final del texto: entonces vosotros también seréis manifestados con Cristo. Podemos memorizarnos estas verdades. ¿Cuál es nuestra unión con Él? Vuelvo a repetir, Pablo dice: usted ha muerto con Cristo. Número 2, también usted ha resucitado ya con Cristo. Número 3, él dice que su vida, la mía, está escondida con Cristo. Y finalmente, usted y yo, dice él, aparecerá con Cristo.
Magnífica esta enseñanza, qué tan profunda. Así que vamos viendo una por una. Es interesante que el apóstol usa una palabra griega, sum, 4 veces, que significa conjuntamente, conjuntamente con. Bueno, versículo 2:20. ¿Qué es lo que nos dice? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? ¿No es cierto? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La Biblia entonces dice, Pablo, que usted está unido en Cristo porque ha muerto con Él. Ha muerto. ¿A qué ha muerto? Él dice, pues en primer lugar ha muerto a los rudimentos del mundo. Es decir, no vivimos ya bajo sus preceptos, no vivimos bajo los mandamientos y doctrinas de los hombres o doctrinas humanas. Si usted lee el versículo 8 del mismo capítulo 2, dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las religiones humanas enfatizan el esfuerzo humano. Tienes que hacer esto, aquello y así. No acá, no esto, no aquello, y no por acá, no por acá. Y ese énfasis hace hincapié en que de alguna manera, si quieres ser importante y más que nada tener algún tipo de salvación, consiste en tu esfuerzo. Así que las religiones humanas enfatizan el esfuerzo humano. En cambio, la fe cristiana destaca la obra de Cristo. Por eso dice Pablo, ustedes han muerto, no por sí mismos, han muerto con Cristo. Ya no viven para el mundo, ya no están sujetos a mandamientos y doctrinas humanas que para nada sirven. Es decir, las cosas terrenales o materiales no tienen ningún efecto y función para el mal espiritual, solamente Cristo. Es lo que nos dice Pablo. La salvación, en otras palabras, él dice, no depende de nuestra autodisciplina, no depende de nuestra propia justicia. Pablo dice, más bien depende del poder de la muerte y de la resurrección de Jesús. Así que hemos muerto en primer lugar con Cristo. Esa es su primera unión con Él. Ha muerto usted con Cristo, es decir, ya no nos esclavizamos y nos sujetamos a las doctrinas de los hombres. La Biblia dice, no conforme o según Cristo. Nuestra enseñanza, nuestra existencia, nuestra validez como creyentes depende de Jesús y lo que Él ha dicho. Así que quede esto claro para nosotros. Usted y yo hemos muerto con Cristo, vivimos para Él. En segundo lugar, el capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, en segundo lugar, Pablo dice, no solo hemos muerto con Cristo, también hemos resucitado ya con Cristo. Así que no solo apunta la resurrección a aquel evento histórico con respecto a nuestro amado Jesús y que Él está vivo y resucitó, sino que ese efecto nos corresponde también a nosotros y dice, estáis ahora resucitados con Cristo. Tenéis vida, ustedes también. Ahora Pablo dice sencillamente, ¿qué significa haber resucitado con Cristo? Bien, en primer lugar él dice, y de plano,
Los que han resucitado con Cristo buscan las cosas de arriba, se interesan por las cosas celestiales y no se enfocan en las cosas terrenales, así nos dice. Pero usted se estará preguntando, al igual que yo, por cosas de arriba, ¿qué significa? Bueno, Pablo dice, y lo explica en los versículos 12 y 17, las cosas de arriba son las con las que debemos vestirnos. Y él dice desde el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Quieren saber en qué consiste buscar las cosas de arriba, interesarnos, vivirlas? Muy bien, versículo 12 dice, pues vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, siendo pacientes o soportándonos unos a otros y perdonándonos aún unos a otros si tuviere queja el uno contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, bajo la misma norma, bajo el mismo marco, al estilo de Jesús. Y sobre todas estas cosas dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Si leemos el versículo 10, dice, revestíos del nuevo hombre. Eso significa que usted ha resucitado con Cristo, es diferente, es nuevo, tiene una nueva existencia, ya no es el mismo. Y por tanto ese nuevo hombre se manifiesta. Es decir, poco a poco se va amoldando, va adquiriendo la imagen del que le creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y sigue la paz, porque así dice el versículo 11, y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Fuimos llamados, dice, a un solo cuerpo y somos agradecidos. Eso significa buscar las cosas de arriba. Y que la palabra de Dios comienza a abundar en nuestros corazones y cantamos himnos y salmos espirituales. En fin, hasta el versículo 17. En conclusión, dice Pablo, el que busca las cosas de arriba es el que habla o hace, lo hace todo en el nombre del Señor Jesús. No bajo los términos humanos, no bajo el pasado, sino conforme a lo que es Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Magnífico. Eso significa que hemos resucitado con Él. Verá, hermano, querida familia, me alegro mucho y qué bien que celebremos que Jesús ha resucitado. Y la convicción tan segura que no se mueva de nosotros, esa eterna convicción en nosotros de que Jesús en realidad está vivo, existe, resucitó y está a la diestra del Padre. Pero ahí no se quedó las cosas. No es el concepto más grande de la fe cristiana que lo sabemos y anunciamos, sino que tiene una implicación real también para nosotros, un efecto poderoso. También estamos vivos juntamente con Él. Hemos resucitado a una nueva vida. Solo falta el asunto de gloria, el nuevo cuerpo. Pero también usted ahora se estará preguntando, ya sé lo que significa las cosas de arriba. Pero Pablo también dijo que no prestemos o no nos enfoquemos en las cosas terrenales, en las cosas de la tierra. Bueno, ¿a qué se refiere cosas de la tierra? Pablo dice que en primer lugar no significa descuidarnos de nuestras responsabilidades en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en nuestra sociedad. Incluso él más bien expone nuestras obligaciones de esposos y esposas, de padres e hijos y de siervos y amos. La idea de las cosas terrenales él lo explica en el versículo 5 y 7. ¿Quiere saber de qué se trata? Pues bien, mire lo que dice. Las cosas terrenales, dice él, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo. Estoy leyendo el 7. Les dije que desde el 5, ¿verdad? Leamos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahí están las cosas terrenales. ¿Qué? Fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y él dice que habrá la ira de Dios si se practica tales cosas. Versículo 7, y dice que vivíamos antes en estos asuntos, en otro tiempo, pero ahora, versículo 8 dice: dejad también vosotros ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, la mentira. No mintamos, no nos mintamos los unos a los otros más, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Así que, ¿qué significa entonces las cosas terrenales? Los pecados que debemos hacer morir. Todos estos listados que están acá, lo cual nos parece tan difícil, pero lo hacemos en el nombre de Cristo. Y la pregunta es, Pablo dice, ¿dónde tiene colocado su atención? ¿En las cosas de arriba o en las cosas terrenales? Usted ya sabe qué significan las cosas terrenales. Si se envuelve con ellas, si usted se deleita en ellas, ojo, dice Pablo, les dejo claro, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que, ¿cómo celebramos la resurrección de Cristo? Revestiéndonos del nuevo hombre que Él nos trajo en virtud de su sacrificio y al creer en Él. Y ese nuevo hombre, pues, se viste como santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soporta y es paciente y perdona a los demás a la manera de Cristo, no miente, vive con la paz del Señor y está tan comprometido con su palabra, tal manera que sobreabunda en su corazón. En fin, ¿dónde tiene usted colocado entonces su atención? En las cosas de arriba. En tercer lugar, Pablo dice, su vida está escondida con Cristo. Es la forma más linda de decirnos, ustedes están seguros con Dios. Nuestra existencia en Él y lo que vendrá está tan seguro. Y claro, no solo Él está pensando en la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, sino que Él también nos quiere ayudarnos a comprender que ya estamos sentados en los lugares celestiales. Él está exaltado. ¿Y sabe qué dice Efesios 2:6? Déjeme leerlo brevemente un poquito antes. Capítulo 2, versículo 6, y dice: y juntamente con Él nos resucitó. De eso estamos hablando. Pero fíjese lo que dice: asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está usted sentado? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso significa que su vida está escondida con Él. En otras palabras, nuestros nombres están escritos en el registro civil del cielo. De ahí nadie lo puede mover. ¿Están seguros? ¿Ya se inscribió usted en el registro civil celestial? Venga a Jesús. Solamente los que han resucitado con Él están inscritos. Los que no, aún siguen muertos en sus pecados. Pero ¿qué más significa que nuestra vida está escondida con Él? ¿Acaso ya reinamos con Él? Eso quiere decir porque estamos sentados, ahí dice la Biblia, en los lugares celestiales con Cristo. Y yo creo que sí. ¿De qué manera? Pues bien, déjeme decirlo así: gobernamos ya bajo las normas de Cristo. Esa fue la intención en la creación. Los primeros, Adán y Eva, administradores de este mundo, diseñados para gobernar juntamente con Dios, colaboradores del Señor. Pero no lo pudieron llevar de la manera bajo el plan de Dios porque pecaron.
y todo se volvió un caos. Pero en Cristo Jesús Él está renovando ese plan inicial. Por eso la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Él nos ha revestido de esa nobleza y esa capacidad de poder reinar juntamente con Él de la manera en cómo fue planificado. Así dice la Biblia, esto no es un invento. Gobernamos y debemos hacerlo en el amor del Señor y bajo sus enseñanzas. Así funcionan las cosas. No bajo la estructura, no bajo la filosofía, no bajo la manera del hombre sin redención. Porque hay caos. Pero con Cristo hay bendición. Con Cristo hay seguridad. Con Cristo hay justicia, hay éxito. Alégrese, mi querido hermano, saber que yo estoy sentado, que usted está sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Fíjese, celebramos qué seguridad, qué magnífico, pero qué gran compromiso tenemos. El Señor gobierne sus vidas para que hagamos bien también su obra aquí en la tierra. Y en cuarto lugar, finalmente, Pablo dice, usted aparecerá con Cristo. Versículo 4 de Colosenses 3. Estamos ahí leyendo, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra? Pues dice así: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está hablando de su segunda venida. ¿Qué sucederá cuando Él regrese? Pues bien, dice la Escritura, seremos como Él, vestidos de su imagen celestial, llenos de honor y gloria. Qué fabulosa unidad con Cristo. Muertos con Él, resucitados con Él, escondidos con Él y finalmente, dice la Biblia, apareceremos con Él en gloria. Y eso es lo que esperamos finalmente. Eso es lo que es nuestra gran esperanza ahora, ya presente, pero que aún está por venir. La gloria que nos espera cuando Cristo llegue. En resumen, conclusión, mis queridos hermanos, estas declaraciones extraordinarias no son fantasía. No lo son. Nos dice lo que nos ocurre cuando o como resultado de estar unidos a Jesús mediante la fe en nuestro interior y a la vez mediante el bautismo como una expresión externa, porque esa es la manera visible de cómo nos unimos a Jesús, a través de las aguas. Y de esa manera demostramos y testificamos, y el Señor nos asegura que hemos sido sepultados o muertos con Él, y luego resucitados con Él, y también ya de antemano exaltados para ser luego glorificados. ¿Qué les parece? Extraordinario. Entonces tenemos una nueva existencia gracias a la resurrección de Cristo. Sí, aunque seguimos siendo la misma persona en cuanto a nuestro rostro, aunque seguimos siendo la misma persona en cuanto a nuestra estatura, en cuanto a nuestra personalidad, en cuanto a nuestra nacionalidad, etcétera, etcétera, somos indudablemente, sin embargo, personas nuevas que disfrutamos de la presencia de aquel que vive, Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, Él es nuestra vida. Así lo declara la Escritura. Él es nuestra vida, está vivo. Oremos. Qué magnífico, Señor Jesús, gracias a ti. Qué plan maravilloso. Qué gloriosa es tu salvación.
Gracias. Conmueve nuestro corazón, Señor, nos llena de gozo todo esto que nos ha acontecido contigo. Bendito seas, tan maravilloso es tu amor, que nos haces partícipes en plenitud de todo lo que a ti te corresponde. Pero estamos, Señor, seguros que hemos muerto contigo. Que vivas tú en nosotros, conforme a tus enseñanzas. Gracias por la seguridad de que nuestra vida está escondida en ti. Gracias por la nueva existencia, porque hemos resucitado juntamente contigo. Y bendito seas, Padre, porque traerás de vuelta a tu Hijo Jesucristo en gloria para revestirnos también en gloria y honra. Esperamos ese regreso. Mientras tanto, Señor, proclamamos tu muerte y tu resurrección con valor, con gozo, con convicción. Es nuestro también y es el fundamento de nuestra fe. Tú has muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero has resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Qué gran noticia. Así, Señor, lo haremos. Amén.